Hola a todos y todas, bienvenida al podcast Moda Circular. Hoy tenemos a Natalia Martínez Zagán y ella nos va a contar su experiencia en el trabajo de diseño y moda circular. Hola Natalia, bienvenida al podcast. Hola Cindy, buen día, gracias por invitarme. Natalia, cuéntanos de lo que hace y cómo iniciaste su carrera en el diseño. Dale, claro, cómo no. Yo soy originaria de Buenos Aires, Argentina, y me inicié previo al diseño en temáticas de sostenibilidad, que en su momento no era sostenibilidad, sino que era ecología y las problemáticas del global warming, del calentamiento global, a principios de los mediados de los 90, cuando yo era niña, y me volví súper fan de todo eso. Y me apasioné absolutamente, así que ahí empecé a hacer activismo desde mi lado y mi lugar de niña de 10, 11 años, haciendo lo que podía, y el arte siempre fue también mi otra pasión, y bueno, la vida después me fue llevando a articular ambas cosas, e inicialmente empecé trabajando primero como maquilladora y después como vestuarista, como costume designer sería, para teatro, acá en Buenos Aires. Y también haciendo styling, ¿no? Y del teatro pasé a la fotografía, y eso me llevó a hacer también dirección de arte y diseño de producción. Esto hace más de 10 años, ya como 12 años, ya yendo para 13, y que lo empecé a hacer profesionalmente. Y desde el principio, porque traía como toda esta beta del activismo medioambiental desde tan chica, quise articular las dos cosas e intentar diseñar para teatro de una manera más sostenible y más responsable. Y hacer styling teniendo en cuenta que también que mi prioridad era cuidar al medio ambiente y tener en cuenta de dónde venían esas prendas que usábamos, a dónde iban a ir después. Así que así fue como empecé. Y hace 3 años me mudé a New York City, y bueno, pasé a hacer lo mismo que hacía acá en Buenos Aires, a hacerlo allá en New York, y a trabajar con clientes en Estados Unidos. Y ahora, en este momento, por la pandemia, me encuentro de vuelta en Buenos Aires. Pero básicamente me sigo dedicando a lo mismo. Son distintas cosas, pero siempre con ese hilo de la conciencia ambiental que une a todas. Y cuéntanos cómo has podido aplicar esos conceptos ambientales en lo que haces en teatro. ¿Cuáles son esas modificaciones que has hecho? Y mira, al principio lo que me pasaba, que me frustraba mucho, porque no tenía un referente, no tenía alguien, sí tenía gente con la que estudié, que había hecho cursos, pero no había personas que estuvieran como enfocadas en sostenibilidad, ¿no? Con estas como inquietudes en mente. Y al principio me frustraba mucho ir a reuniones de producción con productores y directores y de obras muy pequeñas también, lo que sería como el teatro off, digamos, ¿no? O el off-Broadway, ponele, en New York. Y como suele ser en teatro, por lo menos acá muchas veces, los presupuestos son muy acotados, y también me ha pasado después trabajando un poco en cine y en otras áreas, las áreas que terminan quedando como al fondo del tarro, como decimos nosotros, suelen ser diseño, vestuario, arte, e ir a estas reuniones y que me dijeran, bueno, tenemos 20 actores y hay que vestirlos con $50, comprar las remeras más baratas que haya, no sé, ir al equivalente de acá del H&M, y no importa, hacemos upcycling de las remeras. Y para mí era muy frustrante porque yo sabía que no quería trabajar así, no quería aportar a comprar ese tipo de cosas y en ese tipo de lugares, ¿no? Aunque obviamente, como todos, en algún momento hemos caído comprando en eso, porque a veces eran las únicas alternativas, pero para mí de entrada fue primordial siempre priorizar comprar de segunda mano, en lo que nosotros acá llamamos ferias americanas, que eso sería como un thrift store acá, que se le dice feria americana, e intentar trabajar con descarte textil, pero casi exclusivamente priorizando siempre el uso de ropa de segunda mano, y que otras producciones no quisieran más o que otras personas no quisieran más. Y en base a eso llevárselo a una modista, a una seamstress, y que lo modificáramos, le hiciéramos upcycling, le hiciéramos cualquier cosa, pero siempre para mí, lo sigue siendo, fue muy vital, trabajando en teatro o en fotografía y en otros ámbitos,
priorizar los materiales que ya están afuera en el mundo. Intentar minimizar la utilización de materiales, de raw materials, de materiales como crudos, ¿no? Así que ese siempre fue como mi enfoque, y también intentando tener en cuenta que esto, una vez que una obra de teatro, por ejemplo, termina, o una producción de cine o de televisión termina, ¿qué hacemos con todo eso? ¿Todo eso a dónde va? Y muchas veces son cuestiones que no se tienen en cuenta, digo, son vestuarios o ropas que van a parar a depósitos o a closets de los vestuaristas o de las personas quien sea que se lo lleve, y muchas veces también se terminan tirando. Y para mí, poder como intentar hacer como este approach desde la preproducción de lo que sea hoy que haga, sea una producción de fotos o una obra de teatro, o la dirección de arte para quizás un evento también, que ahora no están sucediendo en persona, pero bueno, en su momento sí. Tener en cuenta eso también, qué pasa con este elemento, con esta prenda de ropa una vez que ya cumple su ciclo vital, ¿no? Y que ya cumplió con su vida útil. Y eso para mí también es súper, súper importante. Y en la medida en la que puedo, siempre intento como esparcir esa semilla con amabilidad y con amor, intentando que la gente con la que trabajo, que generalmente siempre trabajo con equipos súper, súper piolas, y que enseguida les llama mucho la atención esta forma de abordar el trabajo, ¿no? Y como de aplicar sostenibilidad en otros ámbitos más allá de lo que es, por ejemplo, la moda, ¿no? Porque en las industrias creativas, como el cine, la televisión, el teatro, también se usa textil, y muchas veces se consume lo que sería moda, dentro del circuito de la industria de la moda, ¿no? Y ahí también hay mucho desperdicio, así que me parece que es una conversación que está buena tenerla. Natalia, cuéntanos cómo ha sido tu proceso creativo para poder buscar esas prendas, porque yo me imagino que tú vas a estas tiendas de segunda mano, buscan esas prendas, y cómo es tu proceso para poder encontrar esas prendas que se acomoden a la historia. Caminé, y lo sigo haciendo, bueno, ahora más restringido todo, ¿no? Obvio, pero caminaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me iba a todas las tiendas que conociera, habidas y por haber, desde el Ejército de Salvación hasta las más pequeñitas, y a revolver los closets de abuelas de amigos, y de quien fuera que me ofreciera poder como meter mano ahí y ponerme a ver las ropas que tenían, ¿no? Pero también diseñar de esa manera y con ese concepto en mente, para mí siempre me exigió a mí misma, ¿no? Me autoexigí como ser flexible, me demandó ser flexible. Porque pasa esto, digo, uno como diseñadora a veces tenés un concepto muy claro de qué es lo que querés ejecutar y cómo lo querés ver materializado, y teniendo en cuenta que en mi caso utilizaba en el 95% de los casos ropa de segunda mano, a veces me imaginaba que una chaqueta iba a ser de esta manera, pero aunque recorriera 100 tiendas no encontraba nada que se le asemejara. Y tuve que como desarrollar esta capacidad de flexibilidad y de adaptación, de decir, ok, yo diseñé esto, como que mi sketch es este, y me encantaría que fuera así, pero si lo más parecido que consigo es esto, o en ese color no lo consigo y esto se aproxima un poco más, y bueno, vamos a intentar ver cómo lo podemos fusionar y hacer que funcione, ¿no? Porque no era solo también la cuestión para mí, de esto, de conseguir como la prenda, sino como lo que decía recién, si yo diseñaba una prenda en un color y quizá la conseguía en otro, como tener en cuenta todo ese proceso de, ok, es posible que la tiña, que le haga como un dye y que le cambie la tonalidad usando un tinte sintético, pero tampoco no era lo mejor, porque si ya estoy intentando no comprar tela nueva, no quiero estar usando un tinte que después lo usamos y cuando lo descarte por el zinc, termine donde sea que termine, ¿no? Entonces, me llevó a eso, como creo que a desarrollar una capacidad para ser mucho más flexible y a trabajar con lo que se presente. ¿Qué otras cualidades, aparte de la flexibilidad, pueden ganar los diseñadores de trabajar con materiales reciclados, materiales recuperados? ¿Qué cosas ellos pueden aprender? Para mí, yo creo que te expande la creatividad increíblemente. Eso fue lo que me pasó a mí. Me llevó como
y yo consumo ropa desde que tuve mi propia plata, a, no sé, los 13, 14 años que empecé a trabajar de distintas cosas, siempre compré ropa de segunda mano. Y antes de eso me crié en una casa en la que era todo hand-me-downs, ¿no? Lo que era de mi hermana me venía a mí y así, y si no la ropa de mi mamá de los 70, los 80, la intentaba como reciclar y hacerle un upcycling y esas cosas. Pero me llevó esta manera de trabajar puntualmente a expandir mucho mi creatividad, creo, porque te lleva a pensar fuera de la caja, ¿no? Que también digo, está buenísimo y creo que en un punto para mí también era como mi sueño máximo como diseñadora cuando empecé diseñar algo en papel y verlo plasmado tal cual en la realidad, en la 3D, es hermoso. Pero, pero creo que me volví más creativa, más flexible, como que desarrollé también una capacidad de adaptación o de adaptabilidad un poco como más amplia, porque ahora sé que si no consigo tal material para trabajar, pero es esto lo que tenemos, y bueno, vamos a trabajar con esto. Y es algo que no solamente, digo, son herramientas que no solamente, o cualidades, son aplicables al momento de diseñar, en mi caso, ¿no? Profesionalmente, sino que después las terminas trasladando un poco a la vida también. Y bueno, ¿cuáles son esas fuentes de inspiración para ti? Para mí, de todo. La naturaleza, principalmente, salir a caminar donde sea que esté e inspirarme con la ciudad en la que sea que esté en ese momento. Camino mucho, así que me gusta mucho mirar la arquitectura de un lugar. Con el acceso que tenemos a la información hoy, a la tecnología que nos permite ver exposiciones de museos de todo el mundo en este contexto de pandemia que estamos atravesando todos. En su momento era ir a museos y también, digo, ver un cuadro y viviendo en New York, irme a museos, inspirarme con eso también, pero también poder ver arte, a veces leer un libro, tener acceso a lo que hacen otros diseñadores. Mis amigos que son artistas me inspiran un montón. Y eso me parece que es hermoso. Hay tantas maneras de hacer las cosas como hay seres humanos en este planeta y de cualquiera te puede inspirar y cualquier situación. Así que intento mantener una mente lo más abierta posible. Natalia, muchas de las personas que nos escuchan son diseñadores. Quería preguntarte cómo haces para organizar tus ideas creativas, como para tenerlas listas para el proceso de ideación y todo ese proceso creativo que debes hacer. Mira, al principio, cuando arranqué hace más de una década ya, para mí era como súper importante poder hacer un figurín en un papel. Era como, tenía esa asociación en mi cerebro de que ser diseñador es poder plasmar en papel y dibujar, como todos estos diseñadores que yo admiraba mucho, pero de hace décadas atrás, de la Golden Age de Hollywood y todo eso que me inspiró mucho, como Adrian y Edith Head y todos estos que tenían unos bocetos maravillosos. Y para mí diseñar iba de la mano de eso, más allá de que ellos trabajaban con ilustradores, ¿no? Y personas que les hacían esos dibujos en muchos casos. Hasta que esto, flexibilizando mi mente, empecé como a descubrir mi propio método y mi propia manera que me sirve a mí y a otras personas, obvio, les sirven otras. Y incluso tengo amigos diseñadores que son magos y magas de los lápices y agarran un lápiz y en un segundo te hacen un boceto, y ese no es mi caso. Y descubrí que plasmarlo para mí, como soy una persona muy manual, soy muy, muy manual y muy táctil, a mí me sirve mucho hacer paper collages, por ejemplo, hacer como collages de papel, conseguirme pedacitos de tela o cosas que a veces mis amigos me dicen, van a parar al recycling bin, los vamos a tirar, y yo digo, no me tires el cartón en el que vinieron los huevos o lo que sea, porque me gusta mucho sentir las texturas y poder como tener algo, eso, texturizado y que pueda como realmente sentir con el tacto. Y al principio me daba como cosita presentarle a mis potenciales clientes algo que era como bastante distinto en ese sentido. Viste, hay muchos diseñadores que trabajan así también, pero yo estaba como tan con esta idea implantada de tiene que ser como un sketch,
que al final fue como, funcionó y es lo que me sigue funcionando. E incluso si no esté diseñando, suelo agarrar las revistas, las Vogue o las revistas que sean, que mis vecinos o la gente del barrio a veces descarte, ahora con más precaución también, porque bueno, creo que estamos todos siendo más precavidos, ¿no? Pero agarrar revistas o cosas que encuentro y separarlas y recortar colores, a mí me inspira mucho, mucho el color. Así que eso, mientras más tercera dimensión sea, es mucho mejor para mí. Bueno, pasemos a cómo tú definirías la moda sostenible o el diseño sostenible. ¿Cuáles son esos atributos para ti? Esa es una muy buena pregunta. Para mí la moda sostenible, creo que más allá de, pensando en la definición como creo que clásica o más tradicional que se me viene ahora a la cabeza, que es una moda que tiene en cuenta el bienestar del planeta y de las personas, ¿no? Que están involucradas a lo largo de todo ese proceso de producción. La moda sostenible específicamente yo la veo como un bebé que está ahí recién dando sus primeros pasos hace unos cuantos años, pero muy reciente, y como un modelo, como un sistema en realidad, porque es un sistema que es muy complejo y que está interconectado con otros sistemas que también son muy complejos, ¿no? Y me parece que eso es como súper importante, por lo menos para mí, de tener en cuenta y poder como pensarlo siempre, porque incluso la definición, incluso hasta de sostenibilidad, es esa que aprendimos o que aprendíamos en la escuela en un momento, si es que la aprendimos, que fue la de fines de los 80, creo, está en constante evolución, como también lo está la definición de moda sostenible. Creo que no hay una única definición, porque quizá lo que para mí represente la sostenibilidad en la moda no sea lo mismo que signifique para vos, ¿no? Entonces, eso, creo que es un sistema, un bebé que es un sistema muy complejo, que involucra un montón de factores y que está interconectado con otros sistemas sin lugar a dudas y que está evolucionando y que claramente está creciendo sin lugar a dudas, que es algo que por un lado me pone súper contenta y me hace sentir bastante optimista, la verdad. Y por ejemplo, de esas cosas que te hacen sentir optimista, ¿hay diseñadores o empresas que tú ves que tienen materiales o productos que te hacen sentir optimistas acerca de la moda sostenible? Lo que más me emociona de lo que vengo viendo y lo que leo, en principio en general, es cualquier persona, cualquier iniciativa que veo o que escucho que no tenían ni idea acerca de esto y de golpe vieron un video en Instagram o les llegó una información por Facebook o lo que sea y se dieron cuenta de que algo estaba mal y había otra manera de producir y de crear y de hacer moda. Eso de cualquier persona me conmueve mucho y me da mucha emoción. Incluso de mis amigos que a veces me llaman y me dicen, ¿me pasas la dirección de una tienda de segunda? Y les digo, bueno, dale, está buenísimo, yo te acompaño. Eso está buenísimo. Pero en cuanto a innovaciones, sí lo que me emociona un montón son los emprendedores como Carmen de Piñatex, que están generando materiales nuevos en base al desperdicio de otras industrias. Esta sinergia entre la moda y la industria alimenticia, por ejemplo, me parece fascinante, fascinante. Que haya gente haciendo seda a partir de las cáscaras de naranja, de los cítricos que se descartan en Sicilia, en Italia, que es uno de los productores más grandes del mundo. Y a eso me refería antes con también como empezar como a mí me ha pasado a lo largo de los años también, digo, no es que ahora, al principio lo veía como lo veo hoy, ¿no? De empezar a entender y ampliar la visión de decir, ok, la moda sostenible es esto hoy, que está cambiando y evolucionando, pero también se puede retroalimentar de un montón de otras industrias y ver que eso está pasando, que para mí es fundamental que pase, porque creo que todos los sistemas que conocemos, como los conocemos al día de hoy, se tienen que redefinir y reinventar sin lugar a dudas, porque sabemos hacia dónde nos estamos dirigiendo con la crisis climática
y no es muy optimista, todas las estadísticas y demás, y eso me emociona un montón, las retroalimentaciones y las sinergias entre industrias. Y después ver, sí, diseñadores y amigos que ahora que que he hecho amigos, que vienen de maneras de hacer moda muy tradicionales o muy convencionales, como aprendieron en las escuelas también, en las universidades, de que bueno, para hacer estos bocetos o estos como mock-ups hay que comprar todo, muselina nueva, tela nueva, y ver que hay lugares que están empujando de a poquito, como, viste, estirando esa gotita y intentando plantar esa semillita para que también las nuevas generaciones de diseñadores o de jóvenes que tienen la inquietud de diseñar, obviamente elijan, porque todos elegimos cómo queremos trabajar, pero que al menos sepan, tengan estas opciones y tengan estas experiencias de otras personas y sepan que hay otras maneras de producir, que no es de producir y de crear, ¿no? Que no es la que nos contaron a lo largo de mucho tiempo. Así que eso me emociona un montón y también todo lo que está sucediendo en torno al crecimiento o la puesta como más al frente de la ropa de segunda. Que eso ha crecido un montón, obviamente lo vi mucho viviendo en New York, que es lo que hago la mitad del año, un poco más, pero también acá en Buenos Aires. Ahora que pasé unos cuantos más meses acá, hay un montón, crecieron un montón algún tipos de tiendas de segunda que hace 5 años no existían. Y la gente se está acostumbrando a comprar así, mucha gente se está acostumbrando a comprar así. Y está habiendo como un cambio, lentamente un cambio de paradigma, siento yo. Así que eso para mí es emocionante. Y hablando de New York y de las tiendas de segunda, Natalia, cuéntanos acerca de tu experiencia con The Department of Sanitation en Nueva York, o sea, ¿qué tipo de trabajo hacías con ellos? Yo empecé a trabajar con New York City Department of Sanitation en el 2000, ya estamos en el 2021, es increíble, en el 2019, que conecté con uno de los chicos que en su momento trabajaba ahí, cuando ellos estaban recién empezando a crear el concepto de lo que se terminó convirtiendo en la Real Fashion Week, que fue una serie de eventos a lo largo y ancho de New York, no solo de Manhattan, ¿no? En otros lugares, que estaba exclusivamente enfocado en esto. Tenía el foco puesto en la ropa de segunda mano y el movimiento alrededor de la ropa de segunda mano en la ciudad de Nueva York. Así que se trató de eso, de la primera semana de la moda sostenible, si queremos llamarlo, enfocado en second-hand fashion en New York, y te culminaba la semana con un desfile, con un montón de stylists. El primer año uno de las estilistas fui yo específicamente, y fue una aventura súper emocionante. Yo estuve no solo en la organización, sino también me invitaron a ser parte como stylist, como dije recién, y no solo poder ampliar la visión y salir más allá del circuito de lo que uno conoce como en el mainstream en New York, de lo que son las tiendas de segunda mano como Housing Works o Goodwill, que están en muchos lugares de Estados Unidos, ¿no? Pero crearon muchas partnerships con tiendas muy pequeñas de segunda mano, y los que éramos stylists teníamos que ir a estos lugares, o incluso al warehouse de Housing Works no me acuerdo si en Brooklyn o en Queens, porque se me confunde con el de Goodwill. Yo fui a los dos y fue como estar en Disneyland. Para mí fue increíble entrar a estos lugares enormes con montañas de ropa y también como volverte un poco más consciente, ¿no? Me acuerdo que el primer día que fui a Housing Works me fue abrumador ver como todos estos paquetes que llegaban hasta el techo de ropa que todos descartamos, ¿no? Y está buenísimo que existan estos lugares y estas iniciativas que siguen poniéndolo en circulación y todo, pero yo dentro de mi mente, que siempre intenta como pensar en el final de ciclo de una prenda, siempre me quedo pensando, ¿y después qué pasa con esto? ¿A dónde termina? Y en ese sentido, Real Fashion Week fue como una lucecita que empezó a iluminar esta cuestión y acercar este mundo de la ropa second hand a mucha gente, incluso muchos de mis amigos de New York, que me decían,
yo no tenía idea que había tantas tiendas en las que se podía comprar. O yo tenía la idea de que la ropa de segunda mano era toda vieja, era toda horrible, o no está en buenas condiciones. Y como poder darle este twist que le dieron, que estuvo súper interesante, y también acercar a la gente a mending workshops, a talleres de que a los que las personas se acercaban y podían aprender a coser un botón si no sabían, a cómo arreglar el dobladillo de una falda si se te descose, o cómo hacer un arreglo. Hubieron muchas de esas como actividades más interactivas y más hands-on para las personas, con paneles y un montón de otras actividades, y la verdad que estuvo buenísimo. Y pasó en el 2019 de ser un evento mediano chico barra mediano, y el año pasado se convirtió en algo mucho más grande, que terminamos al final teniendo un desfile, no solo con stylists, sino también que se invitaron a diseñadores, y participó mucha gente muy talentosa que construyeron ropa desde cero usando material de Fab Scrap, que es una tienda en New York que se dedica a recuperar descarte textil de otras casas de moda y remanentes textiles de otros lugares que ya no los usan y los están por descartar, y ellos recuperan todo esto y después lo revenden, en algunos casos también lo donan, y ver a muchos de estos diseñadores haciendo prendas increíbles a partir de lo que otro en algún momento consideró que era un descarte y que era basura. Para mí fue absolutamente fascinante. Y este año, obviamente con otro formato, Real Fashion Week va a suceder también de vuelta, y particularmente este año, yo soy parte de Fashion Revolution USA, y estamos ahora en un partnership ahí intentando ver cómo podemos apoyarnos y elevarnos mutuamente, ¿no? Para que pueda llegar a más personas. Natalia, cuéntanos acerca de tu experiencia en el Fashion Week, porque realmente toda esa abundancia de ropa de segunda, y lo que buscan estas iniciativas es hacer estas prendas un poco más atractivas, reusándolas, y montar un fashion show usando prendas de segunda, y también que nos comentes cómo fue tu proceso apoyando a Fashion Revolution US. Y mira, originalmente yo llegué a Fashion Revolution Argentina a través de mi trabajo en teatro, porque yo estaba viviendo aquí en Buenos Aires y me pasaba lo que te decía hace un rato, ¿no? Era como, sentía que no tenía alguien que se especializara, incluso en su momento le preguntaba a profesores que tenía de algunos cursos que había empezado a hacer, o tomar seminarios en sostenibilidad, en Naciones Unidas y demás, y les decía, ¿no conocen a alguien que se dedique a la moda y al arte con la sostenibilidad? Y me decían, no, la verdad que no. Y buscando en su momento en internet descubrí lo que era Fashion Revolution como un movimiento global que tiene presencia actualmente en más de 100 países, y cómo se había originado a través del desastre, del terrible colapso en Rana Plaza, en el que murieron tantas personas. Y cuando descubrí que el movimiento tenía presencia acá en Argentina, me contacté para ver si podía ser parte, y terminé siendo parte del equipo aquí, y una vez que me mudé a Estados Unidos me invitaron a ser parte del equipo allá. Y como que mi rol dentro de lo que he hecho en el equipo en los últimos 4 años, o 3 años y pico, siempre ha tenido que ver con esto, con la organización de eventos, como aportando como el approach creativo artístico, ¿no? Y de qué manera podemos hacer las cosas distintas a veces. Digo, Fashion Revolution es un movimiento que de por sí ya propone acercar a la gente desde el lugar que pueda, ¿no? Sea a través de una campaña en internet o en Instagram usando el hashtag de Who Made My Clothes, hasta hacer talleres de bordado y también enseñar a las personas a coser y arreglar su propia ropa, acercar a estudiantes universitarios, estudiantes de high school, otras herramientas también para los que tengan inquietudes de la moda.
Y ha sido un viaje súper interesante también con Fashion Revolution, específicamente porque para mí que lo arranqué acá, arranqué siendo parte del movimiento en Argentina, en su momento, y aún lo sigue siendo, ¿no? Eso está muy presente acá, pero la problemática aquí gira mucho en torno a los talleres clandestinos, que tienen una presencia bastante fuerte, ¿no? Como estos sweatshops ilegales que están a lo largo y ancho de muchos lugares en el país, y como que la problemática social tenía una impronta muy grande acá. La ambiental también, pero generalmente siempre se hablaba mucho más de lo social. Y cuando me mudé a New York y pasé a ser parte del equipo allá, también obviamente, la Fashion Revolution apunta o aborda ambas cuestiones, la problemática ambiental y lo que tiene que ver con lo social, pero me hizo dar mucho más cuenta trabajando allá en cuanto a la sostenibilidad, en cuanto a la moda sostenible, pero a la sostenibilidad en general, que siempre que se hable de estas cuestiones hay que tener en cuenta, desde mi punto de vista, que todo varía de acuerdo al contexto. Las problemáticas de un lugar, y yo ahora estoy hablando de país a país, pero incluso de una ciudad a la otra dentro de Estados Unidos o de un distrito a otro, a veces son distintas. No era lo mismo para mí, que hice mucho public speaking y iba siempre me solían enviar como la que iba a hablar de oradora a las universidades y eso, y lo hice con mucho gusto, o a otros lugares, no solo universidades, a hablar con personas que vivían, con un grupo demográfico que vivía en cierta parte de la ciudad, con un acceso económico determinado, con un nivel socioeconómico determinado, que hablar de estas problemáticas de moda sostenible con otras personas que quizás, como muchos de mis amigos, fueran inmigrantes, padres o madres solteros, con otras realidades en el día a día que realmente no tenían otra forma de comprar ropa, a veces que no fuera a comprar lo más barato que estuviera disponible, ¿no? Entonces, como también poder como mostrar más opciones, o poder ser como ayudar a visibilizar esto, que hay otras formas de comprar, que lo que te decía antes, que la ropa de segunda mano, que tiene un gran estigma, creo que en muchos lados, no solamente en muchos casos, porque en muchos casos también no es accesible, eso también es un tema para discutir, pero que había otras formas, perdón, de poder acceder a ropa, en muchos lugares que se organizaba allá, y para mí eso era también increíble y muy emocionante, clothing swaps y de intercambios de ropa, que acá en su momento en Fashion Revolution Argentina lo hicimos, y como poder difundir otro tipo de formas, ¿no? de vestirnos y de tener acceso al textil y a la ropa. Eso fue algo que me permitió trabajar con Fashion Revolution USA y poder como ampliar el panorama y decir, ok, esta es una problemática que a todos, como por las consecuencias, ¿no? De la industria de la moda y otras, como muchos ya sabemos, nos afectan a todos o nos van a afectar a todos como seres humanos, pero todos venimos de lugares distintos, todos vivimos realidades distintas, y tenemos que tener en cuenta, para mí, sin lugar a dudas, que al momento de hablar de moda sostenible y de sostenibilidad, hay que tener en cuenta el contexto, porque el mío es distinto al tuyo. Y esto tiene que ver, para mí va de la mano con algo que también comprendí trabajando con estas organizaciones en New York, que pude profundizar más en eso dentro de mi cabeza, de que no hay una solución, algo que sea one size fits all. No hay una solución absoluta y determinante que sea así. Y también, para mí, lamentablemente, hay mucho de ese discurso en el ámbito de la moda sostenible también, ¿no? De que la panacea universal es el algodón orgánico, que la solución es trabajar de esta manera. Y creo que la pluralidad de opciones está buenísima, porque todos los escenarios son distintos y tenemos que tener como la mayor cantidad de opciones disponibles para ver qué es lo que
lo que más resuena contigo y lo que más se adapta a tu lugar en el que vives y a tus condiciones de vida, y qué es lo que más resuena conmigo. Y eso varía de acuerdo a cada persona y a cada contexto. Por lo menos ese punto que tú tocas sobre el contexto es demasiado importante porque hay hay una interdisciplinaridad en el ser humano y digamos el contexto socioeconómico, étnico, de origen, del lugar de donde nacemos. Yo creo que hay muchos factores que hacen, digamos, establecen la posibilidad de adquirir prendas sostenibles. Entonces quería preguntarte, teniendo en cuenta ese contexto, porque muchas familias y muchas personas, de pronto la moda sostenible puede parecer costosa y el hecho de invertir en prendas que están bien hechas o que fueron hechas en condiciones respetables, muchas personas consideran que eso tiene un alto costo y de pronto ese costo tiene que competir con productos de la canasta familiar, pues que no es lo ideal porque pues la alimentación estaría primero. Entonces, ¿tú qué consejos tendrías para esas familias o esos individuos que quieren comprar de una forma responsable pero no tienen muchos ingresos? Mira, yo recuerdo puntualmente algo que quedó grabado a fuego en mi memoria. Yo no vengo de una familia con recursos para nada. Y esto, digo, que para mí era parte de mi cotidianidad y de la normalidad de mi casa, de mi household, que era lo que te decía al principio. La ropa que a mi hermana ya no le entraba, me pasaba a mí. Y así subsiguientemente, ¿no? Pero algo que me quedó grabado a fuego, digo, más allá de que yo vengo de una cultura familiar que siempre fue muy pro ambos, mi padre y mi madre fueron siempre muy pro upcycling y reciclar y encontrar un mueble en la calle, y mi papá venía de trabajar con una silla que la desarmaba y la convertía en otra cosa, digo, eso siempre fue parte de mi ADN familiar, creo, de mi cultura familiar. Pero en Argentina hubo una crisis económica muy, muy grande en el 2001, en diciembre del 2001, y eso llevó a muchas personas, una gran parte de la población a tener que reinventarse, y en ese momento me acuerdo que se habían vuelto muy populares los trueques, lo que sería el barter, el intercambio de cosas, ¿no? Que yo sigo creyendo, y es algo que también intento como promover entre mis amigas, y con un montón de amigas lo hacemos, como intentar pensar en antes de gastar plata, si es que tenés algo de plata, ¿hay algún estadio antes de eso? Y si lo hay, que para mí sí, es esto. Digo, bueno, primero, si necesito comprarme un vestido negro, le voy a preguntar a mis amigas que conozco a ver si alguna tiene algo que no quiera más, y si yo tengo algo que le pueda servir, ¿no? Y me parece que como ese tipo de intercambios entre seres humanos y entre personas que vienen de tiempos inmemorables, eso creo que eso se utiliza desde que la humanidad es humanidad, es siempre una opción que está buenísima, como opción pre-gasto de dinero, digamos, ¿no? Antes de considerar gastar dinero. Así que para mí esta cuestión de poder intercambiar y poder hacer un trueque con otra persona si tiene algo que a mí me sirva y que a ella le sirva que tenga yo, está buenísimo. Y en cuanto a comprar per se, para mí siempre digo, ahora tampoco no es que todos tenemos acceso a internet, ¿no? Digo, eso es decir algo de una posición de privilegio, me parece, que también muchas veces escucho que se diga, no, pero bueno, ahora puedes buscar en internet, y también es una realidad que hay muchas personas que no tienen acceso para poder buscar dónde hay tiendas de segunda mano, o hay personas que viven en pueblos pequeños o en pueblos pequeños o alejados donde no hay acceso a tiendas, o directamente no existen, ¿no? Pero para las personas que sí tienen acceso a eso y que pueden llegar a acceder a este tipo de tiendas de segunda o de tiendas de swapping, de intercambio, que también las hay en muchos lugares, creo que ese es un buen lugar por donde comenzar. No solo para cuidar el bolsillo, obviamente, porque en muchos casos son mucho, mucho más accesibles,
en otros casos no, porque también ha crecido, ha explotado tanto la tendencia para con la moda de segunda que hay lugares que también se volvieron bastante incomprables, me parece a mí. Acá en Buenos Aires y en New York también hay lugares a los que yo entraba y salía porque era como, me parece que está un poco fuera de proporción esto, ¿no? Hablando de esto, como de la sintonía que tendría que haber desde mi perspectiva entre la sostenibilidad y el acceso, ¿no?, al recurso, que me parece yo creo que hay que hablar de una democratización de este movimiento y de que sea para todos, no solamente que algunos tengan acceso a, en parte lo que decías antes, ¿no? Que también pasa, digo, hay mucha conversación en torno a la moda sostenible de lujo, y si no es de lujo también, una remera de algodón orgánico capaz sale $60, $50, ¿y quién puede comprar eso? Un determinado sector de la población, ¿no? Entonces creo que en principio poder seguir hablando de estas cuestiones es fundamental, revisar nuestra situación de privilegio, si es que estamos en una y nos encontramos en una, es fundamental, porque desde mi lugar hoy atravesando una pandemia que nos está afectando a todos, estemos más arriba en el escalafón social o más abajo, es una situación que nos ha obligado a todos a frenar y nos ha afectado a algunos y a algunas personas muchísimo más que a otras, y que hoy yo pueda estar hablando contigo, tener una conexión a internet, viviendo en mi casa y teniendo ropa para vestir, ya es un montón. Y creo que todos son buenos momentos para revisar el privilegio en el que uno está investido, ¿no? Pero esa es una lección que a mí me ha dejado la pandemia, y creo que eso hay que tener en cuenta también al momento de esto, como de dar un consejo a un otro. Yo puedo decir lo que ha resonado conmigo desde mi experiencia personal, pero tampoco creo que no soy una figura de autoridad para decirle a una persona que quizás no cuenta con los mismos recursos que cuento yo hoy, que sea esto, tener mis necesidades básicas cubiertas, qué es lo que tendría que hacer. Creo que eso en parte es parte de exploración propia, ¿no? Y esto, si uno tiene algo de información que pueda compartir, compartirla, y ojalá resuene con alguien a quien le sirva. Hablando de eso de compartir información, pues dijiste algo que me llamó mucho la atención, es que muchos amigos se te acercan a preguntarte información sobre dónde puedo comprar ropa de segunda o dónde puedo hacer esto, o sea, de una manera sostenible. ¿Cómo uno llega al punto en el cual las personas de una manera voluntaria se acercan a uno a preguntarle sobre otros modos de formas de consumo? Mira, para mí que mi versión, Natalia, activista por el medio ambiente de pequeña, no estaría de acuerdo con lo que voy a decir ahora. Hay que hacerlo desde un lugar de amor. Intentando convencer al otro, que yo lo he atravesado también, porque hago activismo desde hace 20 años ya, y obvio, cuando te identificás con una causa y te apasionás tanto por algo, querés que toda la gente alrededor tuyo despierte y que lo vean. Cuando algo te resulta tan importante y entendés, no porque uno sea un iluminado, ¿no? Pero cuando te identificás con algo tanto y entendés que es tan importante o es un problema tan grande, ¿no? Y tan trascendental lo que está pasando, como en su momento era el calentamiento global. Yo quería sacudir, me acuerdo que me ponía a veces a discutir con mis papás porque los quería sacudir para que entendieran que esto era importante. Y con los años me di cuenta de que esa no es la forma. Esa no es la forma de llegarle a nadie. Al contrario, es la forma de alejarlos más y de que no quieran saber nada. Y eso desde la moda sostenible, desde el veganismo, el vegetarianismo, la manera que yo elijo de alimentarme, que es la mía y la que resuena conmigo. Yo puedo compartir mi experiencia, creo que desde un lugar de esto, con la mayor amorosidad que pueda y con la mayor paciencia que pueda también, entendiendo que el otro que tengo enfrente es una persona que está atravesada por otra realidad, con otra historia, y que quizás hoy resuene
y quizá mañana lo haga o quizá no lo haga nunca, y eso también es una realidad, ¿no? Digo, hay como, digo, esto, yo de chica me encantaba, era la gran enarboladora del eslogan de tú puedes cambiar el mundo, yo puedo cambiar el mundo, y me encantaría, y algo a mi ego que le encantaría seguir como pensando que sí, que yo sola lo puedo hacer, y la realidad es que no. Si vamos a salir de esta crisis en la que este sistema que viene, esta maquinita que viene funcionando con sus engranajes hace décadas y unos siglos, lo vamos a hacer como colectivo, en conjunto. Y para eso creo que es fundamental entender que lo que te decía recién, que vos vas a resonar con ciertas cuestiones que no van a ser las mismas que a mí me van a atravesar y que para mí quizás la sostenibilidad o la moda sostenible represente esto y para vos represente esta otra cosa. Pero en definitiva, estamos las dos en el mismo barco, como decimos acá, estamos en el mismo bote intentando como resolver un problema que es una problemática que es enorme y que atraviesa muchas cuestiones. Y esto, yo lo que hago es que me dedico a, o sea, hablo con mis amigos cuando me preguntan o con mis clientes y me emociona que gente que jamás en su vida pensó en estas cuestiones, y tengo clientes, yo hago mucho advising y consultoría y ahora estoy empezando a trabajar con restaurantes también y con bares que obviamente producen su fotografía para las redes sociales o sus empleados obviamente usan textil, usan ropa y gente que se me acerca diciéndome, ¿sabes que nunca había pensado que tipo el t-shirt, la remera o la chaqueta que usan podría estar hecha de otra manera? Y eso a mí me emociona un montón, porque creo que es como lo que te decía hace un rato, la semillita que uno planta y que, bueno, en algún momento quizás germinará, ¿viste? Pero creo que cada uno, si resuena con algo de todo esto, lo hace desde su lugar y yo sí soy partidaria de que esto, con bondad y con amor, hay que dejar que cada uno haga lo que le salga, si es que le sale, y también va a haber gente que eso lo comprendí a través de mi activismo y a través de frustrarme muchísimo, porque al principio decía, no puede ser que haya gente que no le interese, y sí, hay gente a la que no le interesa, sobre todo hay mucha gente con mucha plata a la que no le interesa, que es a la que más tendría que interesarle porque son los que más impacto negativo están generando, ¿viste? Y creo que sí, más allá de comprender que es claramente todo esto, digo, es una gran problemática que es sistémica, que se ve atravesada desde un montón de lugares, por muchas cosas distintas y por muchos factores distintos, hay que empezar haciendo lo que cada uno pueda, porque en definitiva somos todos como individuos parte del colectivo, y el colectivo que es más grande y más grande, y estamos todos habitando este planeta casa este ser viviente que nos está sosteniendo y aguantando, y bueno, cada uno con su granito de arena. Natalia, bueno, cuéntanos acerca de cómo tú consideras que el COVID-19 ha afectado la forma en que trabajas y cómo ha afectado el sistema de moda. Mira, a mí particularmente, bueno, como a mucha gente, a la mayoría de las personas, me obligó a frenar porque lo que yo hago, venía haciendo, tenía que ver mucho con esto que te decía al principio, con trabajar en producciones de fotos, teatro, eventos, venía haciendo muchos eventos el último tiempo, y todo eso de golpe frenó. Entonces, ya venía haciendo algo de consultoría, pero me di cuenta de que por gente que se me acercó también, me di cuenta de que había como una oportunidad ahí de poder como ampliar esa rama de consultoría, que era lo que venía haciendo, y personalmente me llevó a un proceso introspectivo de poder como de rever todas estas cuestiones, ¿no? También como decir, ok, una circunstancia macro sobre la que yo no tengo ningún tipo de control, que control es una ilusión igual a la que nos encanta aferrarnos a los seres humanos, y creo que la pandemia nos hizo darnos cuenta de eso, de que no tenemos más control que de lo que tenemos alrededor inmediatamente, creo yo, ¿no? Y de nosotros mismos.
los que tenemos ese privilegio también, ¿no? Porque hay muchas personas que no. Me obligó a frenar, e incluso dentro de lo que yo hago en moda y en sostenibilidad, a replantearme mucho de lo que venía haciendo. Y sobre todo, más allá de que fue, perdón, un parate obligado, un freno obligado que puso el exterior, me hizo darme cuenta de que profesionalmente tengo ganas y tengo hoy la intención de, valga la redundancia, trabajar más intencionalmente, como con otro pace, a otro ritmo, ¿viste? Creo que a eso me hizo dar cuenta, digo, incluso dentro como de esta movida de la sostenibilidad, yo venía como muy acelerada quizás porque siento que hay tanto para hacer y siento que queda tan poco tiempo que siempre intenté hacer como lo máximo posible, ¿viste? Y meterme en la mayor cantidad de proyectos que pudiera. Y la pandemia me hizo dar cuenta de esto, como de afinar más el oído y de decir, ok, pero conmigo resuena específicamente esto hoy. Entonces voy a poner todas mis fichas en esta cuestión. Y aunque me encantaría poder, como te decía antes, salvar al mundo sola y poder con todo sola, como Wonder Woman, no puedo. Y agradezco y tengo gratitud absoluta que haya tanta gente como vos y como mucha otra que resuena con estas cuestiones, ¿no? Y que también está haciendo lo que sea que hace desde su lado, sea comunicar como desde tu lado, como contar las historias de otras personas, o trabajar de otras maneras a las que trabajo yo, y creo que eso es como un gran rompecabezas, viste, que somos todas piecitas separadas, pero que a un paso en algún momento se une y se interconecta. Y en cuanto a la industria, creo que, bueno, también eso puso en evidencia la fragilidad del sistema para con un montón de cuestiones, ¿no? Un montón de estas de marcas y grandes marcas que tuvieron que frenar, que parar y que dejaron colgados a proveedores y a trabajadores sin pagarles sus sueldos y un montón de cuestiones que creo que la pandemia, con todo lo que trajo, si hay algo positivo que puedo rescatar, creo que fue el visibilizar también la fragilidad aún más, porque ya éramos conscientes de eso, ¿no? Pero visibilizar aún más la fragilidad y la precariedad del sistema, que es un sistema muy precario, el de la moda en general, ¿no? Y de que, y esto, poder comprender también, y por eso hay iniciativas que también me emocionan mucho, como ver que hay charlas en torno a agricultura regenerativa y moda, el cuidado del suelo y la moda, biomimicry in fashion, que es biomimicry es ese sistema que se basa en los ciclos de la naturaleza, ¿no? Y que haya tanto de eso que venía sucediendo también, pero que vi a lo largo de estos últimos, no sé cuántos meses ya llevamos de lockdown y de pandemia, como 10 o 11, empecé a ver como más información circulando de eso, ¿no? Porque creo que más personas se volvieron conscientes de esto, de que estamos interconectados y de que un sistema falla y un sistema se para y el otro también se para, porque el transporte, esta empresa de moda depende de la que transporta y le lleva la tela, y si para a la vez el que produce el algodón o el material que sea, se ve afectado por la pandemia, todo se ve afectado. Entonces, por lo menos de mucha de la gente que yo sigo y con la que hablo, noté que hubo como un poco más de registro de eso, como del interconnectedness que hay dentro del sistema, ¿no? Y que es algo que para mí, como te decía al principio, es súper, súper importante que lo hablemos y lo sigamos hablando, porque no es un sistema aislado. ¿Qué consejo le darías a esos diseñadores que quieren usar sus habilidades creativas para la sostenibilidad? Ay, qué pregunta, qué consejo. Que se tomen un momento para pensar, muchos momentos para pensar y reflexionar acerca de qué es lo que resuena con ellos, o con ellas, o con ellas, ¿no? Particularmente. Como te decía antes, cada uno, a todos como que nos resuena alguna temática distinta o nos afecta de una manera distinta y
y hay diseñadores que se vuelcan más al zero waste y hay otros que se dedican más al second hand y a recuperar ese tipo de prendas, y hay otros que están más metidos en el lado de la innovación, trabajando con muchas de estas empresas que están haciendo textiles de maneras maravillosas a través del desperdicio de otras industrias. Y creo que hay tanta información y hoy tenemos tanto acceso a la información que también puede ser abrumador, ¿no? Y sobre todo para alguien que recién está queriendo como zambullirse en el ámbito de la sostenibilidad y de la moda sostenible. A veces lo hablo cuando enseño con mis alumnos y con la gente que es más joven que yo, ahora que me dicen esto, no sé por dónde empezar, no sé qué hacer, ¿viste? Y yo generalmente les digo que esto para mí es importante como, ok, digo, está toda esta información, veo los videos en Instagram de esta persona nadando en la barrera del coral en Australia, rodeado de bolsa de plástico, sé que se incinera tanta cantidad de textil, que equivale a no sé cuántos Empire States por año, y que todo eso es un landfill. ¿Qué es lo que más resuena conmigo? Porque la realidad es que yo por lo menos creo, no porque soy una persona pesimista, que uno no puede con absolutamente todo. Entonces, mi consejo sería eso, empezar chiquito, empezar pequeño, viendo qué es lo que quizás más identifique y resuene con vos personalmente. Porque yo también lo he atravesado, y eso que hace muchos años, digo, no había tanta información como hay ahora, ni tantos movimientos tan instalados, ¿no? Pero si uno de entrada quiere hacer, producir vegan, zero waste, second hand, todo, que sería hermoso. A mí, por lo menos en mi experiencia, llegó un momento que colapsé y dije, ok, no puedo con todo esto. Tengo que empezar como esto, ¿viste? Como a limpiar y poder quedarme como con la opción o las opciones que a mí me resulten más manejables, porque creo que si vamos a hablar o si hablamos de sostenibilidad en general, hay que tener en cuenta de que tiene que ser sostenible en el día a día, en la vida de uno. Si no es sostenible en mi vida y para con mi cotidianidad y mi práctica profesional como diseñadora, por ejemplo, diseñador, creo que no tiene sentido tampoco. El hacer por hacer sigue siendo hacer por hacer, aunque sea un poco más verde, ¿no? Así que ese sería mi consejo, en resumidas cuentas, como empezar como pequeño y observar a otras personas. Digo, vivimos en una era en la que, de vuelta, hay tanta información disponible en YouTube, en Instagram, podés seguir diseñadores, contactarte hoy con gente que a mí eso no me pasó cuando empecé, mandarle un mensaje privado a alguien o un email, y muchas veces no te van a responder, muchas veces sí, pero hay mucha gente a la que uno se puede acercar, y eso me parece que está buenísimo para retroalimentarse, porque en definitiva todos somos parte del mismo sistema y estamos arriba del mismo planeta. Y la retroalimentación creo que es clave para la evolución y para el crecimiento de uno no solo como profesional, sino como ser humano. Natalia, si tuvieses un lugar donde podrías poner un mensaje que muchas personas vieran, ya sea virtual o sea un billboard, ¿qué mensaje pondrías en ese espacio? Creo que pondría algo como somos naturaleza y la naturaleza somos nosotros. Creo que es fundamental entender eso, de que no solamente que somos parte de la naturaleza, sino que nosotros somos otro ser viviente dentro de un organismo enorme, viviente, que respira, que es este planeta, y que tenemos que poder comprender o visibilizar, ¿no? Concientizar nuestro rol dentro de este gran ecosistema global del que somos parte. Y me encantaría que muchas personas pudieran como comprender eso, que somos la naturaleza y la naturaleza somos nosotros. Bueno, Natalia, ahora vamos a movernos a las preguntas rápidas, en las cuales hago una pregunta y tú haces una respuesta pues corta. Entonces, empecemos. ¿Fibra o textil preferido? El algodón. ¿Marca sostenible que usas? Sinceramente,
no uso ninguna porque compro todo de segunda mano. ¿Color favorito? El rojo. ¿Diseñador favorito? Uf, Alexander McQueen, que esté, rest in power, donde sea que esté. ¿Quién es un referente de estilo para ti? Sin lugar a dudas, y la pueden buscar en Instagram, que es un regalo a los ojos, mi amiga Deborah Rappaport, que vive en New York, es una diseñadora, una gran artista y tiene un estilo maravilloso, porque es una persona absolutamente auténtica y alineada consigo misma y es muy talentosa y también se dedica a la sostenibilidad, así que la recomiendo mucho. ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar en la moda? Lo que más me gusta, el dinamismo, estar como esto, trabajando con equipos distintos todo el tiempo, conocer personas nuevas, incorporar maneras distintas de trabajar a través de conocer a otros. ¿Qué es lo que menos te gusta de trabajar en la moda? El elitismo, lo elitista que puede ser. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado para cuidar mejor de tu ropa? El mejor consejo que me han dado para cuidar mejor de mi ropa, que la use la mayor cantidad de tiempo posible antes de lavarla y cuidarla, que ese es un consejo de mi madre, sin lugar a dudas. Bueno, Natalia, cuéntale a nuestra audiencia dónde te podemos encontrar en redes sociales y tu página web. Dale, claro, cómo no. Estoy en Instagram como Natalia Martínez Sagán o @martinezagán. Y si no, mi sitio web es www.martinezsagan.com. Bueno, Natalia, eso ha sido la entrevista por hoy y te agradezco por hacer parte de este podcast. Realmente aprendí muchísimo y yo estoy segura que a nuestros oyentes les va a encantar todo lo que tienes para contar. Qué hermosa. Gracias, Cindy. Un placer. Muchas gracias por invitarme y para mí también súper, súper enriquecedora la charla. Así que te agradezco mucho. Bueno, mis queridos oyentes, así finalizamos el episodio de hoy y te invito a que te suscribas al podcast y que nos sigas en las redes sociales. En Instagram y TikTok nos encuentras como @circular.fashion y en Facebook y Twitter nos encuentras como @circularfashion sin el punto y sin la A de circular. Muchísimas gracias y hasta la próxima.